Bueno, vamos a platicar un poco más en torno de la reforma electoral conocida como el Plan B, que llegará hoy al Senado de la República. Hay demandas para que se den cambios de fondo, aprovechando que se va a reformar el marco legal en materia electoral, en materia de participación política indígena. Entre los temas que generan preocupación en organizaciones indígenas se encuentra la posible reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, una medida que según activistas podría limitar aún más la participación política de comunidades indígenas en los ayuntamientos. Vamos a platicar al respecto con Griselda Galicia, activista mixteca, defensora de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué tal, Griselda? Gracias por estar en el programa. Hola, buenas tardes. Agradecida por el espacio, a tus órdenes. Bueno, para darle contexto a nuestra conversación, si usted es tan amable, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana la secretaria de Gobernación en torno de los topes a regidurías en municipios y presupuestos en congresos locales. Vamos a escucharla, si es tan amable. En el caso de los municipios, la reducción del número de regidurías será de 7 hasta un máximo de 15. Es importante la limitación a una sindicatura por municipio. En el caso de los congresos locales, el tope presupuestal se hace del 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad. Y en el caso del Senado, también se ha acordado una reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%. Bueno, pues ahí están los números y ahora sí vamos a platicar, entrar en materia con Griselda Galicia. ¿Qué le parece a usted lo que se está proponiendo, Griselda? Bueno, que en principio limita e invade la autonomía del municipio. Por una razón, Oaxaca es un estado que vive con dos sistemas normativos, o sea, el sistema normativo y partidos políticos. Y en el tema de sistemas normativos, pues están protegidos nuestros derechos como comunidad indígena. Nosotros definimos, elegimos el número de regidores. Voy a poner un ejemplo breve y rápido. Tenemos en algunos municipios, como el caso de Tamazola, por ejemplo, son 4.500 habitantes, son 8 regidores en total, la presidencia y los 6 regidores más, y un síndico, por supuesto. No va correlacionado precisamente con el tema de la población existente, va correlacionado porque el municipio decidió darle una participación y representación a las localidades de su municipio, y con eso evitar conflictos de gobernabilidad. Entonces, una situación de este tipo, pues sí complicaría este tipo de prácticas locales, ¿no? Es Y un por muy el buen otro ejemplo lado, el que está usted poniendo, porque ¿cuántas comunidades tiene, aparte de la cabecera municipal, el municipio de Tamazola? son 8 localidades. 8 localidades y entonces cada localidad está representada por un regidor, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, con esta reforma, pues una localidad se va a quedar sin regidor. Así es. Así es, y sobre todo porque invade espacios, pues ámbitos de decisión y dentro del ámbito municipal, ¿no? Sí. ¿Usted prevé que esto pudiera, en el caso de Oaxaca, pues generar conflictos, esta reducción de regidurías? Lo que va a originar es que tiene que haber un cambio en la ley. El número de regidores está normado por la propia ley estatal. Entonces, hacer esto implica nuevamente modificar la ley y definir que los cabildos, que son los quienes definen en este tipo de cosas, los ahorros y demás, pues también tengan que tomar otro tipo de decisiones. Y además, no solo estamos hablando de que hay municipios, como el caso de Santa Cruz Cojocotlán, por ejemplo, en el que tenemos dos síndicos municipales, el síndico hacendario y el síndico procurador de justicia. Eso ayuda mucho en la vigilancia, el ejercicio de los recursos, la impartición de justicia, y a que no se cargue el trabajo en un solo síndico. Entonces, creo que también es una forma de organización local, y eso va de funciones, pues, ¿no? Creo que no sería bueno para el Estado. ¿Qué opina usted? Porque finalmente esto lo están haciendo por un presunto ahorro, digamos, por ponerle la etiqueta que ellos usan por austeridad. Supuestamente los recursos que se ahorrarán en la reducción de regidurías irán directamente a los municipios. ¿Qué opina usted de esa idea? Es que no hay nada que garantice eso. O sea, finalmente el tema de los recursos de nómina vienen
ramo 28 implica que pasen al fondo 3, ¿no? Y eso, al ramo 33, fondo 3, y eso, ¿cómo lo haces si no hay una reforma fiscal que te lleve a generar los mecanismos para hacerlo? No hay una que vincule eso. Entonces, al final de cuentas, es una simulación, no es un tema de, pues, de decir que automáticamente estos recursos van a pasar a obras, porque no hay un mecanismo que lo haga, que lo facilite y que haga transparente el ejercicio de este recurso. O sea, queda finalmente, el ramo 28 es un recurso que no esté etiquetado, que no es etiquetable, pues que se puede ir a diferentes ejercicios, pero no hay nada que te garantice que eso va a pasar. Entonces, es nuevamente un ejercicio de simulación. Si realmente lo quisieran hacer, estarían tratando de hacer una reforma igual a la ley fiscal para poder facilitar esto. Pero bueno, eso tampoco se ve viable, ¿no? ¿Usted cree que hay la posibilidad de que esos recursos, en lugar de ir a los municipios o quedarse en los municipios, pues se queden en otro lado, se vayan a otro lado? No, pues digo, es como, lamentablemente en México nada te garantiza la transparencia de los recursos. Ese es otro de los desencantos, o sea, sin duda el hecho de que ganara la 4T en estos dos procesos es porque ofreció el tema de combate a la corrupción. Ujú. Y pues al contrario, o sea, esos mecanismos no se han visto y eso a lo largo del ejercicio anterior y esta administración, obviamente no vemos señales de que eso se cumpla, no hay Sí. sanciones, no hay nada, le quitan al INE recursos y con eso brazos y ojos en territorio. ¿Cómo van a fiscalizar cuando se han hecho las denuncias de que se compran votos en las asambleas, etcétera? Porque ahí es donde interviene Ujú. el partido político o instituciones que van a amedrentar, coaccionar a las comunidades a votar por un determinado partido, aunque seamos de sistemas normativos, pero si elegimos a diputados, senadores, gobernadores, presidente de la República por voto, pues ¿cómo van a fiscalizar esos recursos aún si ahora con lo que hay y con la fortaleza que tiene el INE, pues aún así nos vemos complicados para hacer esas demandas y mucho menos que se puedan comprobar? No hay ojos suficientes, no tienen ojos suficientes para poder revisar que las acciones afirmativas realmente cumplan con los requisitos. Entonces, reducir la estructura del INE, reducir su autonomía, perder esa autonomía, aunque digan que puede hacer convenios con el SAD Ujú. o con otras instancias, pues tampoco, o sea, por un lado dicen que sí, pero por otro lado le quitan autonomía y le quitan brazos, le quitan ojos, y yo creo que ahí sí nos vemos afectados. ¿Cómo fiscalizan recursos? O sea, ¿cómo garantizan que efectivamente no van a ir a la compra de votos, no Ujú. van a darle más juego al recurso en efectivo como pasa normalmente? ¿Cómo evitan el tema y cómo vigilan la parte de los recursos que llegan pues de fuentes no lícitas, ¿no? Y que mucho daño le han hecho a las comunidades, ¿no? O sea, Oiga, creo Griselda, que una reforma constitucional requiere, aparte de mayorías calificadas en diputados y senadores, requiere de la mitad más uno de los congresos locales que lo aprueben. ¿Usted ve alguna posibilidad de que esta reforma que genera eh, problemas e interfiere en decisiones que debieran ser de los estados y de los municipios pudiera ser por esa razón rechazada por las legislaturas estatales? pues yo creo que va a depender mucho de la conciencia y de la honestidad de cada Congreso, ¿no? Finalmente, en principio está entrando por el Senado de la República. El Senado es el garante del federalismo, es quien tiene que velar por el federalismo en esta nación, y sin embargo está entrando por ahí, le están dando acceso de entrada hay una violentación ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil, es mayoría simple, no se necesita más que eso para que pueda pasar a Cámara Revisora como es la Cámara de Diputados. En fin, no hay la generación de consensos que sí acostumbramos en pueblos indígenas para garantizar, pues, por lo menos la gobernabilidad, y eso es lo que no están visualizando. Lamentablemente, creo que estamos en una situación en México donde la consigna es lo que cuenta, ¿no? Donde el pago de cuotas y de favores es lo que está contando, Ujú. y pues nos pone de franca desventaja a nosotros como población indígena, que ni siquiera hemos logrado
que en todos los municipios hay esa representación que por ley nos corresponde, artículo 2 así lo marca. Deberíamos de tener en todos los municipios donde hay población indígena un representante con voz y voto. No lo tenemos, en muchos casos solamente es voz y nada más. Entonces, no tenemos todavía espacios de decisión plenos, no tenemos el ejercicio garantizado, nuestro ejercicio de autonomía, y creo que con esta reforma nos quedamos nuevamente fuera a la espera de poder seguir avanzando como lo hemos hecho a través de la lucha, de la movilización, lograr que se reconozcan estos derechos, ¿no? Ustedes, en caso de que se apruebe en el Congreso de la Unión esta reforma, ¿ustedes le pedirán al Congreso del Estado de Oaxaca y otros congresos estatales que no la aprueben? Por supuesto que estaríamos nosotros trabajando, movilizando, demandando, no solamente en Oaxaca, en muchos otros estados en las que la población indígena es mayoritaria, ¿no? Tenemos sur-sureste del país, tenemos, aunque en los otros estados no haya una fuerte población indígena, la población está vigente, está aportando, tenemos derechos también y por supuesto que vamos a exigir a nuestros legisladores en cámaras y congresos locales que pues no permitan esto, no creo, o sea, se me hace inconcebible que puedan permitir la vulneración a la soberanía del Estado y a la autonomía del municipio. Bueno, pues estaremos atentos, Griselda, a esta cuestión que sin duda, pues, y así lo están viendo en muchos estados del país, pues debiera ser algo en lo que por lo menos tengan pues derecho a opinar los estados y los municipios, ¿no? No entiendo, yo francamente ya desde un punto de vista personal no entiendo por qué limitar desde la Ciudad de México a los estados y a los municipios sobre qué presupuesto pueden destinar al Congreso local o qué número de regidurías tengan sus respectivos ayuntamientos. Le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana, Griselda. Agradecida por el espacio y por supuesto que, pues gracias nuevamente, solamente. Gracias, muy amable. Bueno, pues ahí está Griselda Galicia, activista mixteca, defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Y vuelvo a comentar lo que decía yo aquí ayer. Ayer escribí sobre el tema en la columna en el periódico Excelsior, pero se lo pregunto a la audiencia, pues de diferentes ciudades del país, en los estados de la República, donde nos escuchan, en Nuevo Laredo, en Saltillo, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Mexicali, en Chihuahua, en León y diferentes municipios del estado de Guanajuato, en el estado de México, en Hidalgo, en Veracruz, diferentes municipios de Veracruz donde nos escuchan, en Yucatán, en fin, en toda la geografía del país, donde tenemos radioescuchas en los estados de la República, pues si están de acuerdo con esto, ¿no? Si no ven esta reforma que ya se ha anunciado en esos términos, estamos hablando de cuestiones específicas porque así se dio a conocer en la mañanera de hoy, pues si están de acuerdo en los estados de la República que desde la Ciudad de México se le diga a los estados, a los mexicanos en los estados del país, cuántos regidores pueden tener sus municipios. Ya nos decía Griselda que en el caso hay un municipio en Oaxaca que nos mencionó que la lógica indica que son 8 regidores porque hay 8 comunidades, 8 localidades, cada una representada en el cabildo. Entonces, una de ellas dejará de estar representada y eso va a crear un conflicto. Pero lo extiendo al resto del país, a Colima, a Michoacán, a Jalisco. ¿Están de acuerdo usted que nos escucha en los estados del país que desde la Ciudad de México le digan cuántos regidores puede tener su municipio, el municipio donde usted vive? ¿O cuánto puede gastar el Estado en su Congreso local con las implicaciones que eso tiene? A veces es muy fácil desde la Ciudad de México decirle al resto del país lo que debe hacer. A veces es un efecto del centralismo que hemos vivido pues, en este país tradicionalmente, ¿no? Donde desde la Ciudad de México se ha querido convertir al federalismo, que tiene sus razones de ser, en un federalismo de papel y gobernar este país como si fuera una república centralista,
cuando que es una república federal, no solamente legalmente, no solo constitucionalmente, sino también por razones históricas. Pero bueno, le dejo planteada esa pregunta